Y un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal. Por si es la primera vez que te pasas por aquí y acabas de llegar, bienvenido, bienvenida. Y que sepas que este cutre canal se dedica a hablar de política relacionada con psicología, sobre todo de psicología y neurociencia, pero que utiliza la política como gancho. Este cutre canal también lo hace una persona que tose mucho porque está enferma. Dicho lo cual, voy a respirar, voy a entrar en zen. Muy bien, dicho lo cual, hoy vamos a hablar de las elecciones alemanas y del impacto que pueden tener en toda Europa y también de lo que son los sesgos cognitivos y cómo todos actuamos a partir de sesgos cognitivos, que más que menos, y lo peligroso que esto puede ser. Empecemos por las elecciones alemanas. Por si no lo sabéis, ayer hubo un atentado en Francia y anteayer en Alemania. Ayer hubo un ataque con cuchillo en Francia que causó un muerto y varios heridos. Hace 7 días en Austria, un muerto y 4 heridos en un ataque con cuchillo. Y hace 18 horas, quizá 25 horas, anteayer, otro ataque con cuchillo que dejó a un hombre español de 30 años mal herido, esta vez en Alemania. 3 ataques con cuchillo en un mes, repito, 3 ataques con cuchillo en un mes. Alemania sufrió en 2023 14.000 ataques con cuchillo, la mayoría en trenes y estaciones. Este método se ha convertido en el método favorito de lo que se llaman lobos solitarios radicalizados en Internet, es decir, gente que va siguiendo Internet y hace su propia yihad. Aquí nos encontraríamos con dos posturas diferentes. En Alemania, digamos que ahora mismo hay dos posturas diferentes. La postura de la AfD dice que este método del ataque con cuchillo deriva de la inmigración incontrolada, del hecho que para entrar a Alemania ya ni te piden pasaporte ni te piden prácticamente nada. Te subes en un tren y entras. Los otros 3 partidos, lo que le llaman la coalición del semáforo, porque un partido es verde, el otro amarillo y el otro rojo, luego os lo explico, pues estos 3 partidos dicen que esto no tiene nada que ver y que habría que evaluar mucho más detalladamente cuáles son las condiciones de vida de los atacantes y por qué hacen esto. Lo importante aquí es que es cierto que estos ataques se incrementan a partir del 2015 y 2015 es el momento en el que Alemania abre su frontera. En 2015, el partido en el que entonces estaba Merkel, la CDU, abre su frontera y ahora mismo puedes entrar en Alemania sin mayor problema. A nivel personal os puedo explicar que la primera vez que yo fui a Alemania debería tener 18 o 19 años, lo hice con Interrail y me miraron todo, incluyendo los libros, que me llamó mucho la atención. Cogían un libro y empezaban a mirar qué había entre las páginas, lo juro y lo juro. Fue alucinante. Sin embargo, las últimas veces que he ido, que siempre que he ido ha sido desde Francia, y me he movido mucho en tren por Alemania, nunca me han mirado nada. Y también es cierto que es muy fácil atracarte en una estación alemana. ¿Por qué? Porque tú piensas en España y realmente ahora mismo aquí hay luz hasta las 8 de la noche. En Alemania a veces no hay luz en invierno prácticamente. Las estaciones tienen unos pasillos muy largos, son muy oscuras. Son más grandes que las estaciones españolas, en lo que yo recuerdo. En cualquier pueblo la estación es mucho más grande y es más oscura y tiene como muchos pasillos. Es muy fácil atacarte ahí. Es muy, muy fácil. También hay que tener en cuenta que al subir el precio de la electricidad y de la energía, pues la consecuencia no es la misma que en España. En España, pues como mucho tienes que apagar las luces y estar mirando todo el día las luces y aún así te llegan unas facturas desmesuradas. Las que llegan a esta casa y somos 2 personas obsesivas con apagar la luz, pues las facturas que llegan a esta casa son de loco. También en Alemania el problema es que no es solo la luz, es que si en Madrid estamos a febrero y puedes perfectamente vivir sin calefacción. Ahora mismo la calefacción no está puesta y a mí no me pasa nada. De noche,
cuando a veces en esta casa no pongo la calefacción, pues sí, hace frío, vale, pero te pones 4 mantas y sobrevives. En Alemania, sobre todo en el norte, sin calefacción no sobrevives. Es decir, tendrías que, sí, claro, puedes sobrevivir, por supuesto, pero tendrías que estar por casa con mitones, un gorro, pertrechado, y las noches no sé cómo lo sobrevivirías, pero vamos, sería muy duro. Por lo tanto, que suba el precio de la energía en Alemania tiene más consecuencias que suba en España. El precio de la energía en Alemania está desbocado. Y entonces los grandes problemas son el precio de la energía, la seguridad y que hay una inflación desbocada. Entonces, la AfD, que es el partido que aquí está en disputa, digamos, lo que propone es volver a abrir las centrales nucleares, que en Alemania estaban cerradas, cerrar fronteras, cerrarlas, deportar a los que estén ilegalmente, deportar a los que estén legalmente pero cometan crímenes, ¿qué más? Bajar los impuestos. Estas ideas les han valido la acusación de nazis, que sabéis que la palabra no se puede decir. En realidad, si se hubiera probado que existía un pasado nazi en alguien de esta formación, les hubieran tenido que ilegalizar. Las leyes y la legislación en Alemania con respecto al pasado nazi y a todos los temas nazis, digamos, son muy, muy estrictas, a tal punto que, por ejemplo, decir determinadas frases que estuvieran en himnos nazis puede suponerte una condena, o que recientemente a una diputada alemana le han caído 6.000 euros de multa y le amenazan con la cárcel simplemente por decir que los afganos en proporción cometían mayores crímenes. Es decir, cualquier afirmación que pueda ser sospechosa de racista o de nazi ya te puede costar un problema muy gordo. Con esto quiero decir que es obvio que la AfD no es nazi, porque si lo fuera o fuese con unas leyes como las alemanas, no les hubieran permitido presentarse. Las leyes alemanas son muy estrictas y los que sois alemanes, que sé que seguís muchos españoles que viven en Alemania, dejadme un comentario. Entonces, ¿por qué se crea un cordón sanitario frente a la AfD cuando además la formación de esta mujer, cuyo apellido no sé pronunciar, que se llama Sarah Wagenknecht, o como se llame, alguien me lo tendrá que decir, que es la BSV, esta formación dice lo mismo respecto a la inmigración y, sin embargo, a ellos no les han puesto un cordón sanitario. Bueno, yo no estoy a favor de los cordones sanitarios. Por ejemplo, recordad lo que sucedió con el Pacto del Tinel. El Pacto del Tinel se hizo en el 2023 entre Pasqual Maragall, Josep Lluís Carod Rovira y Joan Saura. Este acuerdo ponía el fin a 23 años de gobiernos de Convergencia y Unió y dejó una fuerte huella en la política catalana. ¿Qué sucedió desde el Pacto del Tinel? Pues que se hizo un cordón sanitario respecto al PP, con una afirmación muy parecida a lo que se está haciendo con la AfD. Si a la AfD les dicen que son nazis, al Partido Popular les decían que eran franquistas. Yo creo que cualquiera que vea lo que ha pasado desde el 2003 al 2023 en Barcelona se habrá dado cuenta, y en Cataluña en general, de que ahora hay muchísima más violencia, pero no hace falta que digamos la percepción relativa. Basta con que te vayas a datos. Actualmente Barcelona y la provincia de Barcelona y Cataluña en general son con mucho las provincias que más ocupación ilegal tienen. Son con mucho las provincias que más delitos comunes tienen. Nos basta ir a fuentes del Ministerio del Interior. Barcelona no es solo la ciudad más peligrosa de España, sino la segunda más peligrosa de Europa. La segunda ciudad con más robos, 326 por cada 100.000 habitantes, solo superada por Bruselas y por delante de ciudades que antes eran las ciudades más peligrosas de España, como era Melilla. Pues ahora Barcelona es muchísimo más peligrosa que Melilla. ¿Qué sucede cuando haces un cordón sanitario? Cuando excluyes a una formación política haciendo un cordón en el cual se alían otras formaciones políticas y echan a unas, que excluyes a una parte de la población.
El cordón sanitario excluyó a un 20% de la población catalana, a la cual le condenas a ser unos parias. A mí esto me parece claramente dictatorial. ¿Y qué sucede con esto? Que crea escenarios de corrupción, porque los 3 que se quedan pues ya están muchísimo más, se sienten más invulnerables. Y es obvio para cualquiera que la situación en Barcelona desde 2003 al 2023, en 20 años, claramente ha empeorado. Pero es que si yo dijera la situación económica en Cataluña ha empeorado y lo dijera yo, pues bueno, vale. Pero es que lo dice el informe de la Generalitat Catalana o Generalidad Catalana, como lo queráis llamar. El informe económico de la Generalitat Comos de Catalana afirma que efectivamente en los últimos 20 años ha habido un declive brutal y que además se concentró todo en la hostelería y la hostelería se ha pegado unos batacazos enormes en los últimos 20 años. El PIB, el Producto Interior Bruto de Cataluña, ha bajado. Antes del Pacto del Tinel, Cataluña era la región más rica de España. Era el principal motor económico de España. Y era la región más rica en el régimen común, con la excepción del País Vasco y Navarra. Sin embargo, ahora mismo ha habido un éxodo empresarial, muchas empresas han movido su sede desde Cataluña a Madrid, se han perdido 30.000 puestos de trabajo, su renta per cápita ha bajado y ahora mismo es más baja que la de Madrid. La de Madrid es de 34.800 euros y la de Cataluña no llega a los 30.000 euros. Cataluña ha perdido más de 6.000 empresas en términos netos desde el 2012. Y el destino favorito de los inversores se ha ido a Madrid. Y en recursos públicos ha ido encadenando déficit tras déficit y Cataluña actualmente tiene la mayor deuda de todas las comunidades autónomas, con más de 85.000 millones de euros, que equivalen al 33% de su Producto Interior Bruto. Para explicarlo mejor, cada catalán debe 11.000 euros, sin comerlo ni beberlo. Creo que con esto queda claro que hacer cordones sanitarios en los que aíslas a un partido y los otros partidos se creen invulnerables y se creen en un reino de taifas en general no funciona. Pero veamos lo que está sucediendo en Alemania. Justo antes de las elecciones empiezan a haber atentados. Y esto no es casualidad, porque los atentados yihadistas se hacen por lo que se llaman lobos solitarios, es decir, personas que actúan solas, radicalizadas por Internet. Pero estas personas que actúan solas entran en Internet y entran en el típico site donde hay un imán que dice: este es el momento, ahora debemos hacerlo. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque precisamente Irán quiere desestabilizar a las democracias europeas. ¿Lo he dicho yo? ¡No! Lo dijo nuestro amigo Pablo Iglesias, al que nadie va a acusar de facha, digo yo, no ahora. Pablo Iglesias dijo hace tiempo que a ellos les había pagado Irán porque Irán estaba interesado en desestabilizar las democracias europeas. Y lo dijo él, yo no, lo dijo él. Pues como Irán está interesado en desestabilizar las democracias europeas, no es nada sorprendente que haya empezado a radicalizar a los miembros de su yihad precisamente ahora. Porque si hay atentados, obviamente la AfD subirá, que es lo que presumiblemente va a suceder. No creo que quede en primer lugar, pero creo que la distancia de 10 puntos que pronostican entre la CDU y la AfD se va a reducir. Puede que empaten o los puntos serán como mucho la diferencia de 2 o 3 puntos. Y el problema es que si en las elecciones de mañana la diferencia es muy pequeña, cuando la CDU ha prometido un cordón sanitario, vamos a tener por un lado al gobierno semáforo y por otro lado a la AfD con quizá 25, 26, incluso 27%. Imaginad que a una de cada 3 personas en tu población le estás haciendo un cordón sanitario. ¿En qué cabeza se come eso? No puede ser. No puede ser. Eso supone una desestabilización clara. Las democracias suponen llegar a acuerdos incluso con el que piensa lo que a ti no te gusta. Cuando te cargas la idea de llegar a acuerdos y planteas
la idea del cordón sanitario, entonces lo que estás creando es lo que nosotros ya vivimos. El gobierno Frankenstein. El gobierno Frankenstein, que es ese gobierno que se forma entre grupos que no tienen nada que ver entre sí y que necesariamente tiene que llegar a acuerdos chalados, del chaladismo, porque si no, no funciona. Y es lo que va a pasar, porque en el fondo la CDU no tiene nada que ver con los verdes o con Die Linke. Y entonces van a tener que llegar a acuerdos que en el fondo no le van a gustar a toda la población. Porque Die Linke o los verdes a veces proponen cosas loquísimas. Ya han conseguido meter la autodeterminación de sexo, es decir, que yo puedo decidir mañana que soy un hombre, me autoinscribo como hombre y me tienes que llamar hombre o pena de multa, pues eso ya lo han conseguido meter. Y eso representa la idea de muy poca gente y en el fondo va contra las ideas de toda la población. Esto ya ha pasado y está pasando en España. Cuando consiguieron meter leyes como las del sí es sí, la autodeterminación de género, las leyes chaladas de los separatistas, las no menos chaladas proposiciones de Bildu y cosas que en el fondo no le gustan a toda la población. ¿Por qué? Porque se hizo un gobierno Frankenstein. Eso desestabiliza la política y desestabiliza mucho la economía, porque no apareces ante los inversores como alguien fiable. Para explicar lo que son sesgos cognitivos, me gustaría leer un artículo que se ha publicado en un medio español de derechas, lo cual me ha sorprendido mucho y que demuestra que no tienen ni puñetera idea de lo que está sucediendo en Alemania. Y sin embargo, explica muy bien cómo se crea un cordón sanitario. ¿Y cómo se crea un cordón sanitario? Pues simplemente convenciendo a la gente de cosas, como un meme lo vas moviendo y aquí el periodista repite una y otra vez cosas que son falsas pero que se han dicho sobre Alice Weidel para convencerte de que Alice Weidel es un monstruo. Como os digo, a mí lo que me alucina más es que esto lo haga un periodista de derechas, pero bueno, que aquí voy. Él dice, bla, 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 Alice Weidel, bla, 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 bla. En el colegio la tenían por arrogante, mandona, muy segura de sí misma, dominante, explosiva y quizá abusona. Pero usted qué sabe, quizá... Bueno, seguimos. Bla, bla, bla. Fue la mejor estudiante de su clase, estudió Derecho, Economía y Administración de Empresas. Se doctoró con un cum laude. Era descarada y agresiva, pero brillante, perdona. ¿Qué tiene de malo ser descarada y agresiva? Yo también lo soy. Pero veis, ella tiene un cum laude, entonces el periodista inmediatamente te cuenta que era agresiva, mandona, no sé qué. Todo es mentira, lo importante es que tiene un cum laude. Alice Weidel es explícita, pública, activista y casi publicitariamente lesbiana. Es una defensora acérrima del matrimonio tradicional con papá, mamá y los niños. Pues no, esto es mentira. Yo me he dedicado a buscar, de verdad, me sorprendió, así que me fui a buscar el programa de la AFD y no dicen nada de que sean defensores acérrimos de la familia tradicional. Hablan de que la familia es importante, pero no dicen que tenga que ser papá, mamá y 2 niños. Sí que hablan de que les interesaría que hubiera 3 niños porque necesitan que la tasa de población suba, igual que lo necesitamos en España, porque si no, no habrá pensiones. Esto no tiene nada de raro. Y sí que dicen una cosa muy ambigua de, bueno, haremos todo lo posible por facilitar que se puedan tener hijos, que entendemos que eso sería, pues, ¿cómo se dice? Apoyos a las madres trabajadoras, pero no explicitan cómo. Entonces dice, está en contra de lo que llama la ideología de género, al avance de los derechos de las personas homosexuales, y ahora lidera un partido clara, explícitamente y vehementemente homófobo. Pero qué gilipollez es esta que... Es que mira, no digo dónde lo han hecho, pero es un medio de derecha, porque no quiero que la gente vaya a ver el artículo y encima les suba. Pero esto es una vergüenza porque si fuera un partido explícita y vehementemente homófobo, ¿cómo pone en cabeza de cartel a una lesbiana? En cuanto a la ideología de género, hay que explicar que las lesbianas Golden Star, las lesbianas que solo se acuestan con mujeres con vagina, están completamente en contra de la ideología de género, porque la ideología de género diferencia sexo de género y oculta el sexo. Es decir, tú eres de lo que te quieras identificar. Si yo me identifico como hombre, soy hombre. Si me identifico como mujer, soy mujer. Por ejemplo, por ley yo estoy obligada a decir que Liz Duval es una mujer. Liz Duval tiene pene y vive con una mujer.
por supuesto, según la ideología de género, Liz Duval es lesbiana. Si yo dijera o dijese que no, que Liz Duval no es lesbiana ni la persona que vive con ella es lesbiana, puesto que tienen sexo con un pene por medio, o nepe, pues yo, según la ley trans en España, podría tener un problema. Así que no lo estoy diciendo, os estoy poniendo un ejemplo. Pero digamos que las lesbianas que solo quieren tener sexo con mujeres con vagina y que de ninguna manera quieren tener sexo con personas con nepe, por muy mujeres que se sientan, están tradicionalmente arrinconadas en todo el movimiento LGTBQ. Les llaman terfas, transfobas y fetichistas genitales. Bueno, pues es de suponer que ese tipo de lesbianas no quieren nada que ver con la ideología de género y se oponen vehementemente a ella. Si este señor, que es un señor heterosexual, no tiene ni idea de esto, no debería escribir, mucho menos en un medio de derechas. Váyase usted a Lo País y hable con ellos de estos temas. No quiero que nadie se acerque a mis hijos con esa idiotez del género o sus primeras clases de sexualización, dice Alice Weidel. Pues claro, por la cuenta que le trae, porque ella es lesbiana Golden Star, de las que solo se acuesta con mujeres. ¿Vale? Dice, le viene a llamar Nancy a esta, ¿sabes? Y dice que es que Alice sostiene que el asesinato masivo de 6 millones de judíos no ocurrió nunca o que fue una versión oficial. Eso no lo ha dicho Alice Weidel jamás, ¿vale? Bla, 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 bla. Dice que Alice Weidel dijo que Adolf Hitler era comunista, marxista y cómplice de Stalin. Mentira. Yo vi esa entrevista, me la tragué entera, y lo que decía Alice Weidel es que el Partido Nacional Socialista se llamaba socialista por algo y que estatalizó todas las fábricas eran del Estado. Esto es cierto. Es decir, al final el nacionalsocialismo fue un chaladismo que empezó siendo socialista y una vez llegaron al poder fueron ellos mismos los que les salía de las narices. Una mezcla entre romanticismo alemán, antisemitismo profundo, racismo, culto al líder, secta, pero que empezaron siendo socialistas y se pusieron socialista en el nombre para captar al obrero, que su radio era la Volkswagen Radio, la radio del pueblo, que en principio toda su oratoria inflamada bebía del socialismo y lo copiaba. Que luego mutaron a lo que fuera, muy bien, pero que en el concepto estatalizar las fábricas y que las fábricas sean del Estado, eso se lo copió al socialismo, es verdad. Si usted no tiene ni puta idea y obviamente no habla inglés y obviamente no ha visto esa entrevista, no diga usted nada y acaba antes. Bueno, todo el artículo va así. Entonces, a mí me da una vergüenza tremenda que este artículo se haya puesto en una propaganda anti-AFD brutal y se haya escrito en un medio de derecha, porque se están pegando un tiro en el pie, porque la derecha europea necesita acercarse a otra gente. Entonces, el otro día os hablé de un politólogo que se llama Richard Hanania. Richard Hanania es queer, ¿vale? Y Richard Hanania es autor de varios libros. Voy a buscar alguno. Un momento. Hanania es autor de los siguientes libros: The Affirmative Action Empire, The Rise of the Conservative Legal Movement, The Case for National Action, Public Choice Theory and the Illusion of Grand Strategy. Public Choice Theory. How to Identify Energizes Creatives to Whatever. Aquí hay como 900 libros, ¿vale? Pero vamos, que Richard Hanania es un politólogo muy importante, supuestamente de izquierdas, y que él es el primero que dice que la AFD no son nazis y que los cordones sanitarios son peligrosos. Que llegue un gañán de un medio de derecha y suelte estas burradas, como también la está soltando El Español, otro medio de derecha, que ha soltado un titular que da vergüenza ajena, que dice: uy, el atentado en Alemania va a beneficiar a la AfD por la doctrina del miedo. ¿A usted no se le ocurre que el atentado en Alemania ha sido contra un chico español y que su familia debe estar hecha polvo con todo esto como para que lea usted estas barbaridades? O sea, como para que ese sea el titular desconsiderado.
como para que a usted lo último que le importe en un atentado es si esto va a beneficiar a alguien o a otro, puede meterlo en el artículo entre medias y decir, bueno, una de las consecuencias colaterales es que beneficiará a la ACD, pero no como titular. Dices que va a crear el miedo y la doctrina del miedo. Pues obviamente todo el mundo tiene miedo cuando coge una estación, se han ocurrido 14.000 apuñalamientos. Hombre, yo si estuviera viviendo en Alemania, ya te digo que el tren, yo por si acaso, con lo acojonada y lo cobarde que soy, no lo iba a coger, ¿eh? Ya te digo yo. O iba a ir con 27 sprays de pimienta y un pastor alemán, ya que estamos. Pues bueno, aquí hemos explicado algo importante en psicología social, que es cómo se transmite una situación de acoso, porque esto no deja de ser acoso. Es decir, creamos todo el cordón sanitario contra esto y por lo tanto el cordón sanitario contra una tercera parte de la población. Y esto es peligroso. ¿Y cómo se transmiten esos cordones sanitarios y esos acosos? Mediante sesgos cognitivos. Y es aquí donde os interesa saber lo que es un sesgo cognitivo. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que nos resultan útiles porque nos cuesta mucho pensar. Entonces muchas veces lo que haces no es pensar de forma racional, sino utilizando un sesgo. A veces nos vienen bien porque es más rápido pensar, no pensar y hacer un atajo, pero en la mayoría de los casos, como son sistemas mentales en los que falta la racionalidad, la información o la objetividad, es decir, todas las barbaridades en las que ha incurrido este señor, que no se ha dedicado a informarse, sino a leer 4 artículos del País o Lo País y meterlos en una batidora y tirar para adelante, pues estos sesgos cognitivos pueden crear muchos problemas, muchos problemas. Y además estos sesgos cognitivos son los que usan los psicólogos sociales para muchas veces alterar los resultados de una elección, que es lo que está sucediendo ahora. Pues vamos a ver 50 sesgos cognitivos, ¿vale? Vamos a ver algunos, los que suceden aquí. 1. El sesgo de favoritismo del endogrupo. Lo que piensa mi endogrupo, es decir, el grupo con el que me relaciono todos los días, el grupo pequeño en el que vivo, porque normalmente ahí está mi familia, mis amigos, mi trabajo, quizá mi iglesia y luego el mundo en el que vivo. Pues lo que piensan mis amigos, mi familia y el pequeño grupo con el que me relaciono, eso es la verdad. Si todos mis amigos dicen AfD, ultraderecha, nazis peligrosos, yo pensaré lo mismo. Esto yo lo he vivido y lo leeréis en el libro que se llama ¿Por qué el amor nos duele tanto? Cuando estuve relacionada con una persona cuyos amigos todos consumían drogaína. Entonces a mí me decían, tampoco es para tanto si todo el mundo consume, me decían a mí. No, no todo el mundo consume, pero entre ellos todo el mundo consumía. Me llegaron a hacer pensar que la rara era yo porque yo no consumía. Esto fue horrible. Bueno, pues esto es un sesgo de endogrupo, como entre ellos todo el mundo consumía, pues te hicieron pensar que la rara eras tú. Pues de la misma manera, si entre tu endogrupo todo el mundo piensa que, oiga, que Alice Weidel es la malvada Nancy ultraderecha, pues tú también lo pensarás. Efecto arrastre. Efecto arrastre. Significa que las ideas, las modas y las creencias crecen a medida que más personas las adoptan. Es la tendencia a creer o hacer algo o a creer en algo o hacer algo porque muchas personas lo hacen o lo creen. Esto es lo que le ha pasado al señor Burro que ha escrito ese artículo, que ya te digo, no quiero dar su nombre para no subir a ese medio de M, de mierdola, voy a decir, porque me ha parecido insultante, ¿vale? Pero bueno, este señor, como todo el mundo, dice, AfD, nazis, ultraderecha, pues lo ha copiado 4 artículos de Lo País, los ha refritado y pa'lante. Siguiente. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar por el efecto arrastre. Efecto de pensamiento de grupo. Debido al deseo de conformidad y armonía, debido al deseo de conformidad y armonía en el grupo, tomamos decisiones irracionales a menudo para minimizar el conflicto. Pues eso, todo el mundo dice que esto es que Alice Weidel es una Nancy, pues yo no digo lo contrario, no sea que cree un problema en mi casa o en mi trabajo. Me callo y decido pensar que es verdad. Muy importante, efecto del falso consenso. Cuando todo el mundo cree que todo el mundo dirá también lo mismo, porque
pensamos que todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros. El gilipollas que ha escrito, perdona, aquí me van a, pero bueno, el gilipollas que ha escrito, Dios mío, decía antes de ponerme a toser que el gilipollas que ha escrito ese artículo pensaba que todo el mundo iba a estar de acuerdo con él. No pensaba que no solo Lucía Echevarría, sino quizá más lectores de los que él crea se van a cabrear. Efecto del realismo ingenuo en el que también creo que ha caído este señor. Creemos que observamos la realidad objetiva y que otras personas, sin embargo, son irracionales, desinformadas y tendenciosas. Es decir, este señor, como se ha leído 3 artículos de Lo País y uno de The Guardian, lo dudo, sé que no habla inglés y por eso ha metido esa pata respecto a la entrevista de Biden, porque no ha podido ver el original. Bueno, pues esta persona cree que los demás, nosotros, somos los irracionales, desinformados y tendenciosos porque él cree que observa la realidad objetiva. Efecto anclaje. Es la tendencia a confiar demasiado en la primera información que nos dan. Y él ha confiado en el articulito de Lo País y las tonterías de la SER que ha refritado. Sesgo de confirmación. Tendemos a encontrar y recordar información que confirme nuestras percepciones. Es decir, que de manera natural vamos a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias o hipótesis, que es lo que ha hecho este señor. Ha decidido yo, escribo esta memez y la confirmo por la SER y El País. Lo País, pero no se me ocurre buscar la entrevista original que hizo Alice Weidel con Musk, entre otras cosas porque sé quién es este señor y sé que no habla inglés, que no puede entender esa entrevista, que es una vergüenza que en España la mitad de los ministros, empezando por Irene Montero y Pablo Iglesias, que no hablan inglés, pues que todo el mundo no hable inglés. Es decir, es la lengua franca. Si usted quiere trabajar en algo que necesita información internacional, lo mínimo que se le exige es que hable inglés. A este señor no le deberían haber permitido escribir ese artículo, porque no puede leer otra información más que en español. Efecto del estereotipo. Adoptamos la creencia generalizada de que los miembros de un grupo tendrán ciertas características, a pesar de que no tengamos información sobre ese individuo. El tonto que ha escrito el artículo pensaba, esta es una Nancy y tiene, como viene de la AfD, tiene que tener unas creencias sobre lo que es la familia y además son todos homófobos. A ver, alma de cántaro, ¿cómo va a escoger la AfD a una persona lesbiana que lleva en pareja 20 años, que nunca ha negado que lleva 20 años en pareja y que tiene 2 hijos? Si fuera un grupo homófobo, ¿cómo la iban a poner de cabeza de cartel? Por cierto, entre los votantes de la AfD hay muchísimas lesbianas y de hecho el último anuncio que yo he visto de la AfD, que no sé si podré poner al final de este vídeo, se dirige exclusivamente a mujeres lesbianas, yo lo tengo clarísimo, e incide mucho en el atractivo de Alice Weidel. Saben que tienen un nicho ahí. Otro punto en el que ha caído, en el prejuicio del punto ciego. Nosotros solemos pensar que nosotros no tenemos prejuicios y que los demás lo tienen. Este imbécil de periodista, cuyo nombre no puedo decir ya porque le he puesto tan a parir que me caería una demanda, bueno, pues este imbécil él no cree que tiene prejuicios, cree que los prejuiciosos son los de la AfD. Y entonces le llama a esta homófoba, Nancy, y todo lo que le ha llamado porque se basa en el prejuicio. Tengo claro que yo no soy votante de nada. Yo en Alemania no sé lo que votaría porque no vivo allí, pero soy muy contraria a los cordones sanitarios porque es lo que hemos vivido en España y los problemas que tenemos son por un cordón sanitario. Porque muchas veces tienes que hacer, los acuerdos se tienen que hacer con todas las partes, no puedes aislar a 1/3 de la población. Es una locura, es dictatorial y es antidemocrático. Esto lo tengo muy claro y repito, esto lo dice Richard Hanania, que no es precisamente un politólogo de izquierda, ¿vale? Vamos a otro, sesgo de atribución hostil. El sesgo de atribución hostil o atribución hostil de la intención es la tendencia a interpretar los comportamientos de los demás como si tuvieran una intención hostil
incluso cuando el comportamiento es ambiguo o benigno. Creo que no lo tengo ni que explicar cómo ha incurrido en el sesgo de la atribución hostil el malvado periodista, cuyo nombre no puedo decir porque me caería una denuncia, pero que tengo aquí en la cabeza clarísimo, que me parece un imbécil. Y lo mismo diría de Gemma Nierga, de Bob Pop y de todos esos popes de la modernidad que llamáis progresista y que para mí tiene de progreso lo que yo de Miss Valladolid, que siempre están atribuyendo el mal a otras personas antes de mirarse a sí mismo. Sesgo cultural es el fenómeno de interpretar y juzgar fenómenos según estándares inherentes a la propia cultura. Es decir, yo interpreto lo que haga Alice Weidel según me cuente mi pequeño círculo cultural que está, pues eso, la SER, lo país y tu prima. Repito que lo que me ha sorprendido es que estas tonterías me las espero de la SER, de lo país y de sus terminales mediáticas, pero no me las esperaba de un diario de derechas, ni tampoco del Español, porque no ha sido en el Español el artículo que os he leído. Pero si queréis saber más sobre sesgos cognitivos, el libro que debéis leer es el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que es un libro base para entender todo esto. Lo curioso es que Daniel Kahneman en realidad era un economista, si mal no recuerdo. Pues no, señores, Daniel Kahneman era psicólogo. Lo que pasa que fue galardonado en el 2002 con el Premio Nobel de Economía y por eso pensaba yo que era economista, pero no. Fue galardonado en 2002 con el Premio Nobel de Economía gracias a las investigaciones que había desarrollado junto a Amos Tversky. En su discurso de aceptación al premio, titulado Mapas de racionalidad limitada, expuso los principales hitos de sus investigaciones, tanto con Tversky como en solitario. Y os repito, el libro se llama Pensar rápido, pensar despacio, es un bestseller y puede que os ayude mucho a revisar vuestros prejuicios y vuestros sesgos cognitivos. Dicho lo cual, ya acabamos. Es importante que, como sabéis, ha salido un infame decreto que se llama 666, por culpa del cual ya ha muerto una perra y por culpa del cual acaban de multar a un veterinario con 90.000 euros de multa por salvar a un perro. Agárrate. ¿Por qué? Porque en este decreto, si tú tienes un perro enfermo, no le puedes dar antibióticos. Tienes que llevar lo que le pase al perro a que hagan un cultivo. Como esos cultivos tardan días, entre tanto el perro se te puede morir. Quien dice perro, dice gato, periquito, lo que quieras. Aparte, encarece tremendamente los costes de los veterinarios, acaba con el pequeño veterinario, acorrala al pequeño veterinario, le crea un problemón y de paso te lo crea a ti si eres dueño de perro o gato, pero también te lo crea si no eres dueño de perro o gato. ¿Por qué? Porque los dueños de perros o gatos que no puedan pagar los costes desmesurados del veterinario, en algunos casos matarán al perro o gato, pero en otros casos simplemente no lo llevarán al veterinario, lo cual creará un problema de salud pública del 15, el 20 y el 2000, o sea, del 8. Es muy importante, tienes en la cajita de descripción 2 enlaces para pedir que se derogue este decreto porque es peligroso para la salud pública, porque destroza al pequeño veterinario, porque va contra la salud de los perros, gatos, periquitos y demás animales de compañía, y porque es otra salvajada de nuestro gobierno Frankenstein empeñado en sacar dinero hasta de las piedras mediante sus políticas extractivas y chaladas. Y hasta aquí, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Lo siguiente será a las 8, no, cuando me salga del pinocho. Y lo siguiente será poneros a continuación los libros y los libros que os he recomendado y las cosas de las que he hablado. Por último, recordaros que si quieres ayudar a este canal, puedes donar aquí en PayPal o aquí en Buy Me a Coffee. Puedes comprar mi libro La escritura que cura, que te ayuda a ver sistemas de manipulación y a controlarlos, y que te explicará mucho sobre psicología social. Por favor, si has leído La escritura que cura o lo estás leyendo, deja un comentario. Puedes comprar en Amazon este pequeñito libro que vale 5 euros, 4,99, 3 para Amazon, 2 para mí. Y que mira, me dejas 2 euros si es un libro muy pequeñito, te vale 5 euros si te lo lees, que es rápido. Y eso es todo lo que puedes hacer, aparte de suscribirte, dar like y dejar un comentario, sea bueno o malo, porque los comentarios malos suben métricas. Si no sabes qué decir, di simplemente escribe hola reina.
Con unos años más como Nancy seré y mientras jugaré a votar a Fede. Con unos años más como Nancy seré y mientras jugaré a votar a Fede. Nancy, Nancy.